Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Resistencia del Palau, un vídeo que quizá muchos no se esperaban, pero aquí lo tenéis. Y es que hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso. Sito Alonso, bienvenido a la Resistencia del Palau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, la verdad. Muy contento de estar aquí con vosotros. Gracias por aceptar la invitación. Estoy también aquí con mi compañero Roger. ¿Qué tal, Roger? ¿Hay ¿Qué nervios? ¿Hay tal? tensión? No, totalmente relajado, en modo verano y contento de que esté aquí Sito. Hay que decir que cuando en la resaca sacamos el nombre, alguien acertó, ¿eh? Te diría que Alguien... incluso dos, ¿eh? Yo vi uno en directo que Sí. puso Sito Alonso, nosotros nos mantuvimos en silencio y aquí le tenemos y agradecidos de que nos ceda su tiempo veraniego. Sí, yo antes de Sí, empezar, lo que tengo que decir, y lo digo abiertamente, yo te he criticado mucho, Sito. Lo digo abiertamente porque ¿sabes qué pasa? Que luego la gente va a decir, ahora entrevistáis a Sito con todo lo que le habéis criticado. Pues sí, no pasa nada. Uno puede hacer crítica que de algo que no le guste y luego entrevistar a esa persona porque no se acaba la vida en el Barça o en cualquier sitio. Así que nada, vaya por no, delante que claro. yo Lo que admito pasa es haberte que criticado mucho. igual después de entrevistarme cambias de opinión, ¿eh? Nunca se Claro, ese es sabe, el ¿eh? tema. Hay que escuchar Claro, porque muchas veces la los dos percepción de lados. las cosas viene dado solo por una persona. A veces, cuando hablas con el protagonista, las cosas cambian, ¿eh? A veces. Sin ninguna duda, eso estoy abierto, eso, estoy abierto. Oye, antes de nada, haznos un poco valoración de lo que ha sido esta temporada con UCAM Murcia, un poquito, un pequeño resumen de lo que te llevas de este último año. Bueno, nosotros veníamos de algo que no habíamos vivido nunca, ¿no? UCAM Murcia, como muchos clubes, pues con un presupuesto más bajo que los grandes y que otros equipos que están más cerca de los grandes, pues el quedar subcampeón de liga, pues no es una cosa sencilla, como os podéis imaginar, no solo el quedar, sino el saber qué hacer después de quedar, ¿no? Porque tú sigues siendo el mismo. Si hubiéramos sido subcampeones y hubiéramos aumentado en un 50%, 20, 10% nuestro presupuesto, en nuestros objetivos, pues seguramente hubiéramos sabido cómo afrontarlo de una manera diferente. Pero nosotros en las reuniones de principio de temporada lo que buscábamos era hacer ver a los jugadores el por qué habíamos conseguido ser segundos de liga y había unas razones que caían por su propio peso, ¿no? Una porque éramos un equipo que nadie esperaba que estuviera ahí, por supuesto. Luego porque la mayoría de los jugadores que formaban esa plantilla, el 80%, no habían jugado ni un playoff. Y porque las cosas que dependían del esfuerzo, pues éramos de los mejores equipos de la liga el año anterior, ¿no? El año que habíamos quedado segundo. Hablo de defensa, de rebote, de robos de balón, de esfuerzos constantes en la pista y sobre todo una creencia en las cosas que hacíamos fuera lo normal. Quiero decir con esto que no teníamos un equipo donde tuviéramos MVPs o jugadores en los quintetos, ni en el primero, ni en el segundo, ni el mejor anotador, ni el mejor porcentaje, nada de que dependiera del acierto, ¿no? Y entonces que afrontáramos una campaña donde la gente, pues quizás equivocada o no, mente iba a valorarnos como subcampeones, ¿no? Y que muchos de los equipos a los que les habíamos quitado el protagonismo querrían tenerlo, pues gente como el Barça, ¿no? Pues gente como Vitoria, gente como el Juventud, gente como Tenerife, gente como Gran Canaria, gente como el propio Unicaja, y que otros que viven un poco más cerca de nuestra realidad, pues se iban incluso a reforzar y a luchar por algo que nosotros habíamos conseguido y que lo íbamos a tener francamente difícil. Y yo creo que no, incluso manejándolo y preparándonos, no supimos manejar la presión mucho al principio y teníamos además unos porcentajes horribles. Nos sufríamos muchísimo para ganar equipos que teóricamente tenemos que competir con ellos, pero que nos daban la obligación de ganarles, ¿no? Y sufrimos mucho, pero estando cerca de todos los objetivos que nosotros nos planteábamos y al final, bueno, pues conseguimos quedar novenos de liga, que es lo más cercano al playoff, que es una clasificación para UCAM Murcia por la tercera, creo, de su historia, pero que para nosotros nos sabía poco porque veníamos de quedar segundos, ¿no? Y la Claro. exigencia que nos ponemos es esa, en UCAM ahora, aunque sabemos nuestra realidad, ¿no? Que presupuestariamente, yo no sé si la sabéis vosotros, pero que estoy encantado de contárosla también si queréis. Bueno, Pues a ver, todo el mundo está en rebajas, ¿eh? Aquí. Dale, dale, Roger.
Hablabas de la presión, centraremos un poquito también la entrevista aquí. En la Resistencia del Palau es distinta la presión que tienes en Murcia a la que tuviste cuando entrenaste al Barça. ¿Cuál es tu valoración ahora ya con unos cuantos años de por medio de aquel paso tuyo por el banquillo del Barça? No, pero no es. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, la presión como club, fíjate que yo donde más la he vivido, sin vivirla de una manera muy especial, porque cada persona somos como somos, ¿no? Vosotros tenéis vuestra manera de ser, otros entrenadores tienen la suya y yo tengo la mía, ¿no? Yo he vivido bajo una presión importante en mi familia durante toda mi juventud y mi niñez, una presión difícil de superar por cualquier tipo de presión al que tú quieras comparar. Es decir, una presión pues, de una exigencia, una disciplina, una manera de hacer las cosas en casa, que cualquier error que cometías fuera de esa disciplina, pues será bastante duro. No el castigo, sino, bueno, que era una exigencia muy grande, ¿no? Entonces, porque tú compitas en una competición donde entrenes a un equipo que está acostumbrado a ganar más o menos, eso no supone que tengas más presión, primero contigo mismo y luego con el exterior. No tiene mucho que ver eso, ¿eh? Por ejemplo, yo, más presión creo que como club que se siente en Baskonia a veces hay pocos, ¿eh? Porque Baskonia es un club dirigido por una persona que es el dueño, que es José Anquerejeta, y que directamente cuando acaba un partido, tanto por teléfono como a la cara en el vestuario, él es el encargado de decirte exactamente lo que piensa, ¿no? Un general manager, un aficionado, un tuitero, un grupo de animación, no. Directamente el presidente, con una opinión respetable, que tú la puedes compartir o no, él es el que te exige el máximo nivel por la historia que él entiende que tú tienes que hacer dentro, o sea, por el respeto que tú tienes que tener a la historia de Baskonia, ¿no? ¿Crees que por eso es tan volátil el banquillo de Baskonia o qué? ¿Es uno de los motivos o qué? No lo sé, yo soy un afortunado en Baskonia, no, ¿sabes? Yo estuve un año entero, ¿sabes? Ya, pero... Y las reuniones que yo mantuve con el FC Barcelona empezaron en el segundo partido del playoff de semifinales, ¿sabes? O sea, que yo no esperé a la decisión que podía tomar Baskonia o no, ¿sabes? Ya. Yo ya sé que muchas veces no se ha comentado, que no gusta comentarse. A mí no me importa porque hay una cosa que yo veo en muchas entrevistas o en muchas cosas. Yo no he de ser sincero con vosotros, yo no veo muchas cosas, ¿eh? Yo no soy una persona que no tengo Twitter, no veo muchos programas que hablen de básquet, no sigo la liga. Prefieres estar un poco al margen, ¿no? Imagino. Bueno, creo que es mediático. Importante. Creo que es importante, ¿no? Para mantener. Yo tengo un grupo de personas muy exigentes conmigo mismo también, aparte de la propia exigencia que tengo yo. Y creo que eso, y tengo un jefe de prensa en cada club que voy, que me matiza y me aclara las cosas, con quién hablo, cuando hablo con vosotros, cuando yo ya sé que soy súper criticado en algunos momentos por vosotros, yo no tengo ningún problema en las críticas, de verdad. No tengo, ya te digo que he vivido una exigencia tan grande que cualquier crítica, primero que la desconozco muchas veces y no me va a sacar de mi realidad ni de lo que yo piense, ¿no? Me puede hacer reflexionar, pero no me va a modificar mi comportamiento. De verdad que es muy, muy difícil eso que pase, ¿eh? Entonces, aparte, en Murcia, por compararlo con Murcia, yo tengo un director general de una exigencia máxima, de la cual yo no he vivido nunca en ningún club. La exigencia que yo tengo con Alejandro Gómez no la he vivido en ningún club de los que he estado. He estado en Guipúzcoa Basket, en el Juventud de Badalona, en el Fútbol Club Barcelona, en Bilbao Basket, en Vitoria, no sé. En UCAM Murcia, la exigencia de Alejandro no la he vivido nunca. La exigencia ni... Yo creo que para formar un proyecto muy importante, el general manager, el director general, es la cosa más importante. Cuando el director general no es de un nivel muy alto, el proyecto tiene grietas. Tiene grietas, ¿no? Y en este caso, en UCAM Murcia, el director general es un nivel altísimo. En este caso... No te respondí a la pregunta porque decir, ahora entraremos. Lo de la presión, de verdad, que no funciona así. Hombre, sí que he sentido que cuando eres el entrenador del FC Barcelona, pues si vas por los sitios te reconocen mucho más. Hay más focos. Pero claro, en Vitoria, si sales a la calle siendo el entrenador del Baskonia, es que otra cosa es en Bilbao. En Bilbao compartes ese protagonismo con el Athletic, que claro, el Athletic es una religión, ¿no? En Guipúzcoa con la Real Sociedad, ¿no? En el Juventud la presión es grande en cuanto al escenario en el que vives, porque Badalona es un sitio pequeño y el Juventud es una cosa muy importante.
¿no? Claro. En Barcelona es hasta el fútbol también, están otras secciones, Barcelona es muy grande, ¿no? Pero la presión de verdad que la manejas en función de la exigencia que tengas contigo mismo y con la gente que tienes al lado. Y creo que la exigencia y el rigor de Alejandro es muy difícil, bueno, yo no lo he encontrado. Eso habla muy bien del caso que te encuentras en Murcia. Quizá, no es que no hable tan bien, pero es sorprendente que clubes de nivel Euroliga y de exigencia de títulos, tú hayas notado ese rigor, esa exigencia en tu carrera, más en Murcia que en otras plazas, como te decía, de nivel Euroliga y con la exigencia de títulos por delante. Es sorprendente, si más no, a mí me sorprende bastante. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es muy importante el matizar, ¿no? Yo en Baskonia ya te he dicho que la presión es importante no por el director general, por el presidente, ¿no? Pero que es normal, es decir, o sea, cada uno exige al entrenador, ¿no? A mí me gustaría que la exigencia fuera para cada persona la misma, no solo para el entrenador. Creo que es importante que todos tenemos una parte de responsabilidad cuando ejercemos una profesión, ¿no? Lo que pasa es que el entrenador, el punto cumbre un poco la persona que da la cara siempre, con los medios, con la imagen cuando pierde, ¿verdad? Cuando pierde el enfoque, si ves cuando se va al vestuario, 99% de las ocasiones es al entrenador, ¿no? No van a focalizar en otras personas, ¿no? Pero es normal, ¿no? Quiero decir que este general manager, este director general, es casi el presidente, ¿no? Porque desde que falleció, además, nuestro presidente José Luis pues, aún toma un protagonismo mucho más importante por el legado que le ha dejado él a Alejandro de dirigir el club, pero lleva 16, 17 años. O sea que la experiencia como director general también es importante, ¿no? Porque hay un montón de matices a nivel de economía, a nivel de mercado, a nivel de fichajes, a nivel de comportamiento con tu entrenador, con los jugadores, de exigencia. Si ves todos los entrenamientos, si viajas siempre, si tienes el teléfono activado 24 horas, si dominas las lenguas, o sea, la profesión de general manager es una profesión muy importante y entonces yo creo que hay que también reconocer cuando alguien tiene un nivel muy alto, como es en este caso el Alejandro Gómez, no pasa nada por reconocerlo. Con esto no quiero decir, yo he tenido la fortuna de tener 30 años o 31 y estar con Jordi Cairó en el Juventud de Badalona y con Jordi Vidacampa, es una institución. Experiencia, señorío, comprensión de lo que significa un proyecto, ¿sabes? Es verdad que tuvimos una mala suerte también con Nacho, que llevaba 1 año y medio con Nacho Rodríguez cuando yo estuve allí, ¿verdad? En el club, en un club tan grande, 1 año y medio de director general, ¿no? Con esto no quiero decir que él lo hiciera mal y que el otro lo hiciera bien. Digo que la experiencia y lo que yo me he encontrado en Murcia, por eso entiendo muchas cosas que pasan en Murcia. Las cosas no pasan por casualidad. Y luego sí que he entendido una cosa que es la exigencia, pero la protección del entrenador al que fichas. ¿Sabes? Tú tienes que saber a quién fichas. ¿Sabes? Si fichas a Sito Alonso, sabes que no te va a dar lo mismo que, por poner un ejemplo, que no haya estado en que Luca Banchi, ¿no? Que comparto puesto ahora con la selección de Letonia, ¿no? Que él está, no, o sea, Luca es Luca y Sito es Sito, ¿no? Si fichas a Pesic, digo, por poner un ejemplo que el que me sustituyó a mí, Pesic es Pesic y Sito es Sito, ¿sabes? Entrenadores hay de todo tipo. Hay entrenadores que son grandísimos entrenadores de equipos grandes, pero que no han entrenado equipos medios. O sea, ¿qué es ser un buen entrenador, no? Entrenar bien al Manresa, digo por no decir los equipos que he entrenado yo, Manresa, Burgos, por ejemplo, Joan ha sido capaz de llevar a alto a Manresa, a Andorra, a Burgos, ha entrenado bien en Valencia, ha hecho un juego maravilloso en Baskonia y ha competido de una manera sensacional con un montón de problemas en Barcelona. En Barcelona yo veía el banquillo de lesionados y decía, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes? 4 o 5 lesionados y no tienen la oportunidad por algo será de fichar tampoco a nadie. Tampoco le trajeron a nadie, esa es otra, claro. No, por eso digo que... Quiero decir, nosotros hablando... hemos criticado a Joan, pero es que también no tengo hemos ni idea, criticado... pero es que no tengo ni idea. No, pero entiendo lo que te quiero decir. Pero también hemos criticado el hecho de que, lógicamente, como tú dices, hay lesionados, no vas al mercado, con lo cual estás condicionando el rendimiento de tu plantilla, ¿no? Te digo que yo hablo dentro del desconocimiento de lo que vosotros habláis, pero con todo mi respeto a lo que habláis, ¿eh? O sea, no es una cosa que no os escucha a vosotros. Es que no escucho ninguna tertulia de Murcia, o sea, no escucho absolutamente nada. La gente no se lo cree. ¿Qué crees que pudo... ¿Qué crees que falló en el Barça, en tu caso? Bueno, muchísimas cosas. Lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que intento analizar muchas veces es lo que yo puedo dominar, ¿no? Claro, sí. Entonces, es verdad que de hecho, mi pregunta era,
por tu lado, cosas que tú dominas y cosas que no te Mira, concernían a ti. primero hay una cosa que yo creo que no tenía que haber entrenado al Barça. ¿Sabes? Y te voy a decir por qué. Porque yo, esto no he seguido muchas veces los consejos de la persona que para mí más sabe, ¿no? O sea, mucha gente puede pensar que sabe mucho, pero como para mí de momento no me han demostrado que nadie sabe más de baloncesto y de las cosas que suceden alrededor mío que mi padre, pues todos los demás lo que digan me parece bien, pero siempre estará en un segundo plano, ¿no? Y él me dijo, vamos a ver, tú has fichado con el Fútbol Club Barcelona pensando que ibas con Shane Larkin. Si no Sí, estás sí. Shane Larkin, ¿por qué entrenas al Barcelona? O sea, Ya, ¿por ya. qué dejas que tu puesto de entrenador se vincule a una persona tan importante para ti como es Shane Larkin en Baskonia, que has Ujú. hablado con él y que viene al Fútbol Club Barcelona, y porque el club tome la decisión, Perdona acertada o que te no, yo no voy a interrumpa, entrar. que es muy importante lo que has dicho. Me estás diciendo que habías hablado con Shane Larkin en su Pero si Shane momento. Larkin era mi jugador, Sí, sí, lo sé. Pero ya conforme que venía al Barça. hombre, claro, ¿cómo no va a dar conforme? ¿Cómo no va a dar conforme? Lo que pasa es que Shane Larkin no quiere pagar ninguna cantidad por venir al Barça. Claro, es que es una cosa normal. Shane Larkin es un jugador que ha demostrado en Baskonia ese año, anteriormente en la NBA, y no te digo nada, en su carrera de universidad, el jugador que es, su primera prueba es con Baskonia, hacemos una temporada, yo creo que bastante brillante en el nuevo modelo de Euroliga, donde vamos entre los 4 primeros, bueno, no salimos de los 8 primeros en ningún momento, la peor clasificación que tenemos es que caemos al séptimo por perder contra Zalgiris el último partido, si no hubiéramos quedado quintos, hacemos un segundo puesto en Liga, es verdad que caemos, ¿no? en semifinales contra el Valencia, que es campeón al final, pero Shane y yo hablamos de que nos vamos a encontrar en Barcelona. Pero claro, en Ese ese dato no momento lo se decide, teníamos, y ¿eh? yo lo veo, pero yo lo veo, pues bueno, me parece que él lo ha comentado en alguna ocasión también, ¿eh? Quizá no es casualidad que él haya metido 40 puntos los primeros años al Barcelona siempre, quiero decir, ¿sabes? Esto no es casualidad, las cosas no ocurren por casualidad, ¿eh? Es verdad que es un jugador que, en esto estaremos de acuerdo, me imagino que compartirás conmigo esta opinión, aunque otras no, es capaz de cambiar un proyecto, ¿verdad? Totalmente, Pregúntaselo a EFES. totalmente, Entonces, totalmente. claro, cuando EFES ha ganado 2 Euroligas y otra le iba a ganar y la pandemia les quitó no pudieron ganarla, hubieran sido 3, ¿verdad? Y creo que él tenía una posición importante dentro del equipo. Si tú tienes a Urtel y a Larkin, la cosa es diferente, ¿sabes? Sobre todo porque tienes en el equipo a Shane Larkin, que es un jugador que ha confiado en ti y que ha demostrado públicamente que le ayudaste para encarrilar su carrera en un momento de duda que él tenía. Y quiere irse contigo a Baskonia. El club, que me parece una idea y una decisión correcta, porque la decide el club, decide que no quiere pagar más traspasos con Baskonia porque ha pagado diferentes a lo largo de su historia, y que no se va a pagar ningún traspaso, ni el del entrenador, en este caso yo asumo todos los gastos de lo que pasa, pierdo dinero en Baskonia, dejo un montón de dinero en Baskonia por ir al Barcelona, porque quiero irme no solo al Barcelona, sino con mi familia, ¿no? Que como hemos comentado con anterioridad, yo no vivía en Vilanova la Geltrú antes, vivía en Avenida Chile. ¿Sabes dónde está Avenida Chile? Sí, en A Barcelona, ¿no? 250 metros de A Palau, tocar, a tocar. ¿verdad? Entonces, creo Caminando. que caminando, ¿verdad? Cardenal Reich, Avenida Chile, caminando. Y entonces yo tomo esa decisión a nivel familiar y a nivel deportivo, pero soy seguro que voy con Larkin, claro. Al no venir Larkin, yo tenía que haber tomado esa decisión. Y no la tomo por cabezonería, pero la medito y la tomo. Es decir, oye, no viene Larkin, yo me voy. Oye, me quedo en mi casa, no pasa nada. ¿Sabes? Yo he hecho una buena temporada en Baskonia, ya vendré, he hecho otras cosas. Esta tenía 5 años con Bilbao y al segundo año me fui, dejando dinero allí también. 115.000 euros, ¿sabes? De mi bolsillo. 115.000 euros de mi bolsillo. Pues no tengo problema, si he dejado dinero en Baskonia también por irme al Barcelona, decir, oye, me voy y ya vendrá otro equipo. Porque mi proyecto era con Shane Larkin. ¿Es vinculante lo que pasa luego sin Shane Larkin? Bueno, si lo quieres comparar con Phil Pressey, pues yo te dejo toda la... No, no, está Toda la comparado. No, pero no hay claro, entonces color. a partir de aquí, ¿cómo quieres que enfoquemos la conversación? ¿Sabes? O sea, es una conversación de un fallo que yo cometo en primera situación y que también cometo otro. ¿Pero por qué? Cometo otro ¿Cuál es el porque otro? apoyo al ¿Qué club te refieres? y creo que es Ah, importante. el aceptarlo, dices. No, el aceptarlo es el primero, Ah, ¿y pero el luego segundo? el segundo es, sin ningún tipo de duda, el no decir, oye, ya que está Rice en el segundo equipo, que venga el Rice a jugar con nosotros. Pero yo entiendo que la decisión que se toma es correcta porque hoy ha habido un año anterior que han debido pasar circunstancias que yo desconozco, y yo soy un personaje en ese momento secundario en cuanto al año anterior,
y que quiero ayudar al club a crecer y entiendo que esa decisión es buena, es verdad, sabiendo, ojo, que Phil Pressey es un profesional como la copa de un pino, pero date cuenta que Phil, después de esto, fue a jugar a Turquía con Dusko y acabó en Estudiantes, en el equipo que descendió, me parece, y se retiró del baloncesto a los 29 años para ser ayudante, porque era un chico que entendía el baloncesto de una manera tremenda, de verdad, tremenda, ¿no? Claro, pero Entonces, ¿qué pasar pasa? de uno al otro. Yo te digo el error que cometí. Tú me has preguntado mi error, este es el primero. El segundo lo de Rice, pero eso de verdad es que lo vi más tarde, ¿sabes? En ese momento estaba convencido que tenía que apoyar al club en esta decisión, ¿no? Luego es verdad que yo me daba cuenta que la situación, pero yo lo aceptaba, ¿sabes? Yo no soy un entrenador que no soy así, puedes mirarlo en mi carrera, ¿verdad? Que una vez pasado el tiempo desconozca la realidad que tenía el club. El club tenía una realidad que no es la actual, yo creo, Vosotros sabéis mucho más que yo, pero yo es verdad que en ese momento, pues nuestra primera opción, por ejemplo, en el 4 era Nico Meli, ¿no? Y yo hablé con Nico Meli y hablamos y Nico Meli, pues hombre, pues prefirió irse a un club de mayor entidad como el Fenerbahce en ese momento, ¿no? Porque pues, su dinero era mayor, que me parece fantástico, y el proyecto era también importante. Estaba Celco también, ¿sabes? Y era un proyecto muy, muy interesante. Y es verdad que no tuvimos la oportunidad de fichar a las primeras espadas que teníamos en mente, ¿no? Y nos quedamos con Moerman, que yo tenía un buen recuerdo de él de cuando había jugado años en Turquía, sobre todo en Turquía siempre jugaba a un muy buen nivel, siempre lo ha hecho. En otros clubes ha tenido más problemas y tenía una relación con él buena. Y Moerman es el que vino, pues no sé si era el tercero o la cuarta opción, ¿sabes? Luego fichamos a Rakim, ¿no? Que Rakim teníamos Sanders. Rakim Sanders, que era el suplente de Baskonia, perdón, de Milán, ¿os acordáis? Que era el Sí. tercer suplente o cuarto porque no teníamos otra opción, nos parecía un jugador interesante para esa posición, corriendo el riesgo de tener a Víctor Claver, salió una lesión, ¿te acuerdas? Que tenía una lesión y se reincorporaba ese año al equipo. Pau Rivas salía de su lesión del tendón de Aquiles y Coponen tenía un problema en el hombro. O sea que estábamos en una situación y Navarro pues se demostró que jugó su último año, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, Juan Carlos daba en muchos entrenamientos que entraba 15, 20 minutos por entreno, pero daba algunas lecciones de lo que es como jugador. Y claro, si eso pasaba, yo lo que en mente tenía es decir, claro, si Juan Carlos es capaz de dar este tipo de lecciones alguna vez entrenando, algo estoy haciendo mal, ¿no? Porque si Juan Carlos está en su último momento, pues yo lo pensaba esto. Estas son cosas que he ido pensando y que luego he analizado, ¿no? Serafín, yo creo que era una apuesta importante. Dejó el baloncesto también después de ese año. No volvió a jugar a baloncesto. Entonces, quiero decir que estamos hablando de temas y luego sí que teníamos, y esto es un tema muy importante, que se ha hablado poco, teníamos la oportunidad, bueno, y menos mal que vino Adam Hanga. Adam sabía que yo era el entrenador, era el jugador que había conseguido mejor defensor de la Euroliga conmigo en Baskonia y teníamos una relación tremendamente buena y él accedió a pagar. Si no, me parece que venía Lojeski. Sí, o sea que también puso el dinero él. Claro, que no sé si me has oído, ¿eh? Sí, sí. No venía Hanga, venía Sí, Peter sí. Lojeski. No sé si luego sabes dónde jugó él o no, ¿vale? Peter. Entonces yo creo que vino a Barcelona incluso, porque Hanga no estaba claro que él pudiera pagar. Pero son cosas, ya te digo, que no es un tema, es un tema de fallos. Yo estoy hablando de mis fallos, es decir, si pasa esto, si todo, ¿por qué no cortas de raíz? Te vas a venir a Chile, estás con tu familia igual, pero sin entrenar al Barça. Y ya lo harás porque has demostrado, me estoy hablando a mí mismo, has demostrado en otras circunstancias de tu carrera deportiva que el dinero es secundario en tu vida. Que eres capaz de generarte lo que necesitas para vivir de otras maneras y no solo siendo entrenador profesional. Y entonces nunca has vivido bajo la presión del dinero en ninguna circunstancia. Pero no porque lo tenga, no nos equivoquemos, no porque lo tenga, sino porque me veo capacitado por entrenar, pues como entrenar en Monzón 10 años, ¿sabes? Sí. Y entrenar a toda la cantera y no tener problema y vivir con lo que me da entrenar a Monzón. Y ya acabo en los errores. Luego ya te puedo hablar del año, durante el año, tácticos, no tácticos, ¿sabes? Esto es otra cosa, Pero es verdad que nosotros necesitábamos un tercer base y venía con nosotros Guillem Vives. Guillem Vives venía con nosotros, pero no pasó el reconocimiento médico. Ostras. No. Pues después se hinchó a hacer unos buenos años. Bueno, yo eso... Sí, no, pero me refiero que son cosas que frenan fichajes. Son circunstanciales, sí. Pues eso quiero decir que es yo ahí mismo, vamos, cuando yo me alegro que haya seguido jugando, Hombre, además que tengo una relación con él de Badalona cuando era crío y de
y que tengo una admiración por él, ¿eh? Pero claro, el Saint Larkin, Condiciona. Eurtel Vives, ¿sabes? Presey, Eurtel. Vale. Entonces, quiero decir que, bueno, que son cosas que esto pasa. Lo que pasa es que yo para no lo que voy me a estás salir. contando, Sito, Dime. para ti es muy importante la posición de base. Y lo digo porque la sensación que nosotros tenemos es que en el Barça, históricamente, es una posición que no se está tratando como se debería. No sé qué opinas ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. El año siguiente, ¿quién viene? Uf, me estás ¿Quién haciendo tirar acompaña de a Thomas Tuchel? memoria y... No, pero yo te lo digo, yo te lo digo. Dímelo, dímelo. Un jugador emergente en ese momento. Luego no tiene suerte en el Barça, pero un jugador emergente que casi elimina al Barça con el Zenit hace 2 años anteriores, que es Kevin Pangos. Exacto. Cierto. Sí. Luego, ¿quién viene? Calates. Sí. Claro. Y luego ya, claro, es muy importante el diferenciar. Yo siempre he pensado que es muy importante valorar siempre la persona del entrenador sin pensar de dónde viene, ni quién es, ni lo que ha conseguido, ni no antes. Siempre lo he pensado, ¿eh? Porque yo cuando voy a un club no solo me fijo en su historia, sino en las personas que han pasado, el respeto que les tengo a ellas, tanto las que están fuera del club como las que están dentro, como las que han estado y han marcado la historia de ese club. Hay un nombre que tú tienes detrás de tu espalda, que llega al Barça luego. Seguramente es el mejor americano de la Euroliga de los últimos 15 años Sí. y llega al Barça luego. ¿Sabes? Llega Mirotic también al Barça luego. ¿Sabes? Estamos hablando, o sea, cuando hablábamos del presupuesto de UCAM Murcia, hay con 2, 3 jugadores, 4, si tú quieres, de la plantilla del Barcelona, completas todo el presupuesto del UCAM Murcia. ¿Sabes? Todo, absolutamente todo. Quizá con 2, 3. ¿Sabes? Pero esta es nuestra realidad. Estoy encantado de que sea nuestra realidad, ¿eh? O sea, estoy encantado. Y es más, quiero ganar a todos. A nosotros en su momento, o sea, a mí tengo a Higgins porque es un jugador que siempre ha sido una debilidad y nos encantó que el Barça trajera a estos jugadores, pero a la vez siempre hemos criticado que no nos gusta el punto este de llegan las elecciones, voy a dejar contenta a la gente del Palau y voy a sacar la chequera. Nosotros creemos que, ok, el Barça tiene un poder económico, pero con una mejor estructura no necesitaría hacer esos dispendios que hacen muchas ocasiones y podría tener mejores equipos. O sea que mira, nos gusta que haya esos jugadores, pero creemos que las cosas se podrían hacer mejor en ese sentido. Actualmente, por ejemplo, no nos gusta cómo se está. Yo no tengo de verdad, no tengo ninguna queja ni nada pero de nada, de verdad. Yo te cuento la realidad que yo viví, sí. Que igual, si no te lo cuento, pues no la conoces, ¿no? Pero yo no sentí que estaba en un club fuerte a nivel económico. O sea, yo pensaba, bueno, lo sigo pensando, no pensaba que tenía, pero escúchame, creo que esto es muy importante, con todo el respeto, porque mi equipo, el del Barça, hizo algunos partidos impresionantes como hizo otros, que le costaba ganar a equipos de ACB con muchos problemas. O sea, empezamos 10-2 bien, normal, en ACB no íbamos mal, en ACB nunca pasamos del tercer puesto. Excepto el último, cuando perdí el último partido contra Baskonia, nos bajamos al tercer, pero siempre íbamos de primero y segundo. Nunca pasó de ahí, pero en la Euroliga, madre mía, siempre había 2 o 3 personas cuando perdíamos algún partido, ¿no? Que además era comprensible porque formaban parte de la historia del Barça, ¿no? Es decir, habían estado, pues, en este caso, como jugadores o como directivos, ¿no? Y que me decían, Sito, es que esto es el Barça, ¿no? Y yo esa frase la entendía, pero yo entendía cuando luego me iba a casa que yo tenía mejor equipo el año anterior, ¿sabes? O sea, que yo tenía la sensación esa, ¿no? De que Larkin, Bobois, el propio Blasic, Hanga, ¿no? Sí, era un muy buen Tadas, Sengelia, bueno, algunas apuestas como Voiman, que era nuevo ese año, ¿no? Como Ilimane Diop, cuando nos dejó ya Andrea Bargnani, que fue un experimento que no nos salió muy bien, ¿no? Sí. Yo decía, Badinger, que vino en los últimos meses, ¿no? Decía, ostras, yo, ¿sabes? No, ¿sabes? No encuentro que tenga mejor equipo que el que tenía, ¿no? Esto es el Barça, pero yo vengo de tener algo mejor en este momento, ¿no? Entonces no sentí porque hubo un momento que, claro, después del error que os he comentado el primero, yo dije, oye, pues aquí vamos a intentar cambiar a Phil, ¿no? Por buscar una reacción, ¿no? Y que Tomás tuviera un apoyo y una competencia también y que pudieran jugar los dos juntos. No hubo posibilidad, ¿no?
la única manera que buscábamos un poco para reforzar, hubo momentos, yo me acuerdo, 100% de que yo quería a Matt Thomas, Sí, pero estaba en Monbús, en Obradoiro, sí. ¿sabes? Pero bueno, ¿cuántos No creo fichajes, que no? cueste mucho sacarlo de Obradoiro. En ese momento, ¿no? Me Claro. fastidiaba. Incluso, además, recuerdo perfectamente que a Nacho le dije, ¿no? Oye, lo cambiamos por un jugador, si quieres, o les damos un jugador, para no hacer daño a Sí, Obradoiro, ¿no? sí. Entiendo también lo que es estar en esos equipos, ¿no? Y que te quiten a un jugador tan importante. Y Matt Thomas me parecía un jugador emergente y que Ujú. podía ayudarnos de verdad inmediatamente, ¿no? Y entonces fichamos a Jackson, ¿no? Que llevaba para un tiempo, ¿no? Y que es un jugador, nada que decir sobre Edwin, pero en ese momento quizá no era lo adecuado porque tenía que No era lo que ponerse, necesitaba el Barça. ¿sabes? Tenía que ponerse en forma para jugar, ¿no? Y es más, creo que yo jugué con él un partido solo, que lo puse a jugar ahí en Vitoria, pero que no estaba para jugar. No Sí. estaba para jugar todavía conmigo, ¿no? Y es verdad que ese equipo ganó luego una semana y media, dos la Copa del Rey por ese efecto Sí, 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 sí. cambio, pero luego la dinámica fue la misma, ¿eh? Sí, No sí. cambió Mejor. absolutamente nada. Lo que pasa es que tuvimos, y digo tuvimos porque era parte del proyecto yo también, ¿no? Y yo veía los partidos pues como uno más también, ¿eh? No te voy a decir que salté de alegría cuando ganaron la Copa del Rey, no te puedo Es mentir. normal. No, Es normal. bueno, si hubiera tenido una prima, si hubiera saltado, Entonces ¿sabes? sí, claro, Pero normal. no la tenía. No la tenía. Pero no estoy hablando de esto es una cosa normal, de un efecto a veces de cambio, ¿no? Y además con la entrada de una persona que solo con que entre al pabellón, ¿no? Con lo que ha conseguido anteriormente Pesic en el Barça, pues es leyenda, ¿no? O sea que no te puedes comparar con alguien así, ¿no? Que es leyenda en ese momento en el Barça. Pero recuerdo que Peñarroya casi elimina a ese Barça en cuartos de final, empieza la serie 0-1 ganando Andorra y cuando quedan, no sé si 11, 14, 12 minutos, 10, va ganando de 15 en Andorra, para 2-0, ¿eh? Y Ujú. consigue darle la vuelta al Barça y consigue llegar a semifinales. Si nos hubiera quedado cuarto, seguro. Seguro. Y tiene momentos de. Era un equipo de altibajos, de jugar muy bien. Yo digo mis momentos. Contra el CSK un partidazo, Tenerife para abajo. Contra Olympiacos partidazo de 20, contra Maccabi ganando de 30. ¿Por qué crees que sucedía eso, Sito? Bueno, yo creo que no había una conexión grande en cuanto a la plantilla entre todos nosotros y no había una base de equipo suficiente, con la experiencia suficiente, creo, para ser competitivo todos los días. Todos los días. Dices, mira, hoy vamos a ser competitivos en Euroliga, pero necesitamos que en Liga Endesa y este Una juegue muy bien. regularidad. No lo Ujú. conseguimos. No lo conseguimos, creo. ¿Eh? En Liga Endesa sí que conseguíamos ganar menos de lo que nos gustaría, pero íbamos siempre entre los dos primeros. Pero en Euroliga es que necesitas mucho para ganar, ¿eh? Sobre todo cuando era Claro. el segundo año, recordáis de este modelo nuevo, el segundo Sí, año sí. solo. Necesitas mucho para ganar el martes y el jueves y el domingo y contra equipos muy buenos, ¿no? Pero eso fue así, ¿no? Pero recuerdo de verdad partidos o sea, los tengo guardados como partidos, yo guardo partidos de los clubes donde he estado de alto nivel, y no creas que no tengo el Barcelona, ¿eh? Tengo el de Maccabi, que íbamos a ganar, que vino Maccabi cuarto o tercero, que me parece que se hizo un homenaje a Juan Carlos, porque era no sé qué anotación, a mitad, íbamos 30 arriba, 32 arriba en el que entra ahora Espaija. El CSK en la segunda vuelta le metimos una paliza aquí, el Olympiacos, el Panathinaikos de Xavi, pero luego íbamos a Milán y no podíamos ganar, ¿sabes? Venía Zalgiris y te ganaba. No tenías esa consistencia, ¿no? Y eso Pero te Un sorprende un poco. poco, te sorprende un poco que el Barça con el paso de los años, por ejemplo, esta temporada misma, ha tenido, sí, podemos hablar de las lesiones, pero a nivel de resultados, ¿no? Porque tú no, quizá no tuviste lesiones, pero has explicado una serie de jugadores que iban a venir y no vinieron. Cada entrenador tiene sus circunstancias. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado que hay que matizarlo con las lesiones, aunque a mí me No, importa un poco, pero hay que me matizarlo, ¿eh? refiero, pero no voy ahí, voy a, No tuve cuatro como Joan. no, a Eh, lo que voy es, Sito, a ti te cortaron, ¿vale? Y este año se ha batido el récord de derrotas y no se ha dado un cambio en el banquillo. ¿Crees que hay un cambio de exigencia en el Barça? Porque sorprende un poco. ¿Qué ha pasado? a ¿Qué mí ha me parece cambiado lo aquí, no? correcto. A mí me parece lo correcto. O sea, quiero decir,
cuando tú estás, es lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Cuando tú fichas a un entrenador, Ujú. lo que no puede ser es que tú, o sea, mira, yo te voy a poner un ejemplo que no es del Barça, ¿no? Que creo que Alejandro me dejará contarlo porque es una cosa del día a día nuestro, ¿no? Si él tiene que en un momento determinado cesar a Óscar Quintana como entrenador de UCAM Murcia, él piensa que su proyecto ha fracasado. No piensa que el proyecto de Óscar Quintana ha fracasado. Y no es feliz buscando la solución que tiene que buscar con las cosas que puedan suceder, aunque sean buenas después, porque piensa que el proyecto que ha generado con una persona que iban codo con codo, hombro con hombro, no ha salido a flote. O sea, si tú te pones contento, celebras o te das importancia por haber ganado, por ejemplo, una Copa del Rey 2 semanas después de que tu entrenador con el que tú has generado un proyecto y estás contento después de ganarle, eso no puede ser bueno. Yo no sé si estaban contentos. Yo te digo, te pongo en conjunto, ¿no? Porque tu proyecto era otro. Tu proyecto era otro, que ha ganado un título importante, puntual, pero que el proyecto verdadero al final es el mismo, que ha conseguido en medio del camino ganar un título, no entrando séptimo o octavo en la Copa del Rey, no, cabeza de serie, es decir, Sí, no sí. entrando, que el Barcelona en su historia ha entrado a veces sin ser Sí. cabeza de serie. Te voy a decir Aunque una también cosa, te voy a decir Dale, una cosa dale. que creo que es importante, ponernos en contexto de la situación que vivimos ese año en Cataluña, Es decir, todo lo que pasaba era diferente a otros años, No sé si os acordáis que mi año coincide con el referéndum, con absolutamente todo, oye, que en el primer cuarto la gente del Palau no va a animar, perfecto. Oye, que los últimos 5 minutos van a gritar independencia, perfecto. Oye, que en el... o sea, era un año, oye, la votación que coincidió con entrenamientos, con tal, perfecto. O sea, es una situación, yo digo que a veces las cosas pasan, no tienes que compararte ni... O sea, yo, el respeto, por ejemplo, que tengo a Joan es tan grande que es que me da igual para mí, y yo ya se lo he dicho a él personalmente, el haber quedado, por eso lo digo aquí, por eso lo he dicho a él personalmente, el haber quedado a un tiro de entrar en la Final Four, cuando había más gente fuera que dentro, a veces en los partidos, veías gente en la silla de fuera, más gente, eso es un mérito del equipo, pero principalmente del entrenador, del entrenador, de que aguanta, mantiene el tipo, sigue luchando y no quiere, porque a veces se destroza todo, ¿sabes? Se destroza y le están metiendo caña y le están no sé qué, pero no, el tío cree y luego principalmente porque es un culé, pues seguramente vosotros seréis igual, pero no creo que más, ¿eh? Que es Bueno, lo que Pero te también, una de las fortalezas que sí que siempre se ha comentado de Joan Peñarroya es el tema de la gestión de vestuario. En eso sí que estoy de acuerdo. Es algo que siempre se le ha alabado, que siempre normalmente sus equipos, sus jugadores, están mucho con él. Hay otros entrenadores que tienen otras virtudes, ¿no? Cada uno tiene virtudes, defectos, y sí que es cierto que esa es una de las virtudes de Joan. Y yo creo, Sito, que si le ha hecho aguantar algo este año ha sido eso, ¿eh? Yo creo ahí, ¿eh? Porque no te van los resultados si la él tiene, plantilla él no está tiene, contigo, chao, ¿eh? sí, lo que pasa es que hay que intentar que eso no suceda también, ¿eh? Que si eso que la plantilla no está contigo, lo decimos con una naturalidad, como si la plantilla pudiera decidir el futuro de las personas también a veces, ¿no? Es que esto se dice con una naturalidad a veces, oye, si la plantilla no está contigo, ya, pero es que aquí no hay un entrenador, hay un club, unos aficionados, una gente que pone un dinero, unos patrocinadores, unos sponsors. La idea es intentar, aunque eso a veces no pueda evitarse, que la plantilla esté con el proyecto, con el entrenador, con el club. Y eso, el líder, creerme, de lo que yo he conocido, es Alejandro Gómez. O sea, hay que intentar que los jugadores vean también que por aquí no se va. O sea, esto es, y más en un club como el Barça. O sea, el Barça, yo creo que no pueden ser, vamos con el entrenador o no vamos con el entrenador. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, Creo que tiene que ser, todos vamos aquí por nuestros colores, por nuestro compromiso culé, por nuestro compromiso con la afición, ¿sabes lo que te quiero Claro, decir? lo que pero pasa es sí que que no yo siempre, Es creo. negociable. no siempre Claro, sucede pero como Yo no, el no, pasado, el pero es que pasado no lo reciente. veo en mi, Sí, pero yo no lo veo en los valores que yo tengo como persona. No es que voy Sí, contigo, ahora no voy contigo. ¿Esto qué es? pero claro. esto lo tenemos en el pasado reciente del Barça, en la publicada y ya mítica frase, no por buena mítica, sino por conocida, de Vilhena Gómez a Roger Grimau, tú me dejas que te quedan 2 telediarios. Eso es directamente no estar con el proyecto, no estar con el entrenador. Por eso que en un club incluso como el Barça y muy recientemente pueden pasar estos jugadores que se
se desenganchen. Globalizarlo a la plantilla no, pero bueno, son relaciones humanas al final, es un trabajo, son personas adultas que están trabajando y puede ser que no se den esas condiciones, que sí que sean las óptimas como tú comentas, pero a veces pasa. No, y también yo creo, Sito, que si tú dices yo me creo a mi entrenador y apuesto por el entrenador, pero también tiene que ser algo acorde, porque lo que no puede ser es, llega el entrenador, ahora este año, vale, ahora entrará Albert Oliver y tal y cual, pero el primer año haces que se coma el staff que ya había. Le impones una serie de fichajes y no le dejas traer luego refuerzos a mitad de temporada. Eso para mí no sería creerme del todo al entrenador, ¿no? No sé, no. La verdad es que desconozco la realidad. Lo digo porque tú además me comentas con Alejandro, ¿no? El feedback que tenéis, hay exigencia, pero... Sí, pero no conmigo, ¿eh? Pero entiendo que te escucha cuando tú le pides cosas. Algunas podrán ser, otras podrán no ser, pero tú llevas una serie de años en UCAM. Bueno, pues discutimos muchísimo, bueno, tanto que no lo he cambiado por otros proyectos que la gente se tiraría, o sea, diría, te estás loco, estás vuelto loco, que bueno, mis ayudantes, cuando fuimos a uno de esos campos este año, de los que podía haber ido después de quedar segundo, que es normal que te salgan más ofertas, ¿no? Bueno, no lo cambio, no, es que yo estoy a gusto, me siento comprometido, hasta el momento que veamos que esto se tiene que romper, que no es el momento, y entonces separemos nuestros caminos, pero no me gustaría ver a un jugador en esa tesitura pública que has comentado con Alejandro Gómez. Ya. No me gustaría. O sea, ¿sabes? No es fácil eso. No es fácil eso nunca en Murcia. Se entiende perfectamente. Cosas y un día seguramente cuando... Es que es normal que el jugador en un momento determinado diga, joder, es que sí, macho, es que ¿por qué no me pone más? Es que ¿por qué no sé qué? Oye, ¿por qué no tal? ¿Por qué pone esta cara? ¿Por qué no...? No sé, los entrenadores somos todos diferentes, ¿no? Pero mira, hay un tema que no quiero que se me olvide, ¿no? Que es cuando el Barça contrata a Roger Grimau. ¿Ya? Lo poco que me llega de lo que hablo con Felipe es que la gente habla de que no tiene experiencia para entrenar al Barça. Bueno, ¿qué experiencia tenía Saras en Zalgiris? Pero esto que... O Bradovic cuando ganó su primera Euroliga. Sí, pero no le ha salido igual, ¿eh? O sea, ¿cómo? Bueno, pero no estamos hablando del resultado, ¿eh? Estamos hablando si a Saras en el Zalgiris le decían, no, es que tú no tienes experiencia, no, tiene una personalidad, tiene un carácter, ella ha entrenado a equipos impresionantes como el Zalgiris. Bueno, he entrenado, si no recuerdo mal, a todos los equipos donde ha sido jefe como jugador. Donde como jugador faltaría Maccabi, ¿no? Pau y Maccabi. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? De momento, claro, es que ya juegas con eso, ya tienes una ventaja y luego tienes que hacerlo bien como él lo hace, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de un grandísimo entrenador. Pero Roger ha sido capitán del FC Barcelona, ¿eh? Ha ganado la Euroliga también, ¿eh? Sí. Roger estaba allí levantando la copa, ¿eh? ¿Sabes? Y todo era, es que muy joven, es que no sé qué. Bueno, vamos a apoyarle. Es un ídolo culé también. Ha sido parte del momento más importante. Claro, pero yo, por ejemplo, sí, dos Euroligas. ¿No ves más coherente en el momento que haces una apuesta de alguien joven ponerle a alguien en el staff con un poco más de experiencia que le pueda acompañar un poco más? O si tú crees en Roger como un futuro entrenador para el Barça, que quizá el salto de la EVA, que era, ahora creo que se llama de otra forma, ¿no?, a ACB es muy alto, ponerle de segundo y ponerle entrenador de no sé, creo que hay formas de cuidar mejor a la persona, y la sensación que yo tengo que actualmente en el Barça no es la mejor situación para una apuesta de ese tipo. Es la sensación que yo tengo. Y de ahí viene igual el resultado que decías, ¿no? Desconozco el resultado. Tengo dos preguntas rápidas para ti, de estas que son de las rápidas. Primero, para ti, ¿cuál fue el mejor jugador de los que entrenaste en el Barça? O sea, con más calidad, podríamos decir, de los que entrenaste, para ti, el que más te gustó. El talento más grande que había en el Barça en ese momento a nivel individual era Thomas Hortel, muy bien. Y me sabe muy mal porque con Thomas, terceras personas diciendo que nuestra relación no fuera la que es actualmente y la que podía haber sido así. Para mí, Thomas, bueno, desde el primer día, recuerdo el partido contra Baskonia, que pegamos una remontada ahí en el Palau, que él metió 28, bueno, yo le di, no las llaves, le di
el liderazgo total del equipo por el talento que tenía. Lo que pasa es que había otros talentos también, ¿eh? Estaba Ante, hay mucho, pero el talento individual. Creo que ese partido es una foto muy icónica de Urtel haciendo así con la camiseta en el Palau. Creo que es ese. Me parece a mí, como diciendo. Así es como empezó. Bueno, así, estoy aquí para esto. Exacto, lo que pasa es que yo creo que él se hubiera sentido más a gusto, aunque parezca mentira, con otro jugador de su nivel al lado, como equivale o equipara normalmente a un club como el Fútbol Club Barcelona. Sí, sí, también es verdad. Oye, y de los años. Imagínate que Alejandro te deja ahora mismo, es basket ficción, lo que te voy a decir, te deja elegir un jugador de la plantilla actual del Barça que pudiera robar y llevarte para tu UCAM de esta próxima temporada. ¿Qué jugador te llevarías? No necesariamente que sea el que consideres el mejor, sino el que mejor le iría a tu plantilla actual. ¿Quién robarías? No creo que ninguno. ¿Ninguno? Creo que ninguno. Ninguno. Estoy súper contento con la plantilla de este año. O sea, no, hombre, no porque no lo estés. No. Pero si no, elegir un jugador ya entiendo que al hablar este tío está. O sea, no es para que hagas una crítica a tu plantilla actual. No voy por ahí. No, todo lo contrario. Es que lo haría, Lo haría, te diría. Es que estoy tan contento con la plantilla que tengo. Se hemos hecho tantos malabarismos y tan. O sea, claro, esto es lo que te digo ahora. Igual hablas conmigo dentro de 4 meses, te digo, ahí te tenía que haber dicho. Bueno, pues mira, ya que me dices eso, objetivos que te marcas este año con UCAM Murcia. Nada, pues que sigan contando con nosotros para todo. Ten en cuenta que nuestra historia, que hacemos 40 años este año, ya hablo así de nuestra historia, porque claro, llevo 7 años. Llevo 7 años, fíjate. No, pero con 40 años que hace el club, nosotros hemos conseguido playoff 2 veces, ¿verdad? Una vez cuando Fotis casi era el entrenador. El año pasado yo tuve la suerte de poder conseguirlo, hemos conseguido un subcampeonato, hemos estado en los últimos 4 años en 2 Copas del Rey, por primera vez con derecho propio, estuvimos una como invitados hace muchísimos años, hemos estado en varias Final Fours de la Champions, pues queremos seguir ahí, o sea, que no sea una cosa, que estos años últimos no sean esporádicos. Anteriormente se conseguía el playoff y pasaba un tiempo hasta conseguir otra cosa. Ahora estamos marcando una línea donde la gente, cuando empieza la temporada, dice, cuidado estos, que igual están otra vez aquí. En la Copa del Rey se han metido 2 veces, una vez en semifinal, se han metido en una final de Liga. El año pasado quedaron novenos cuando todo el mundo pensaba que iban a ir para abajo, y se han quedado otra vez novenos. En un año que tuvieron malo, que acabamos la Liga en el Palau, si hubiéramos ganado al Barça, hubiéramos estado en playoff otra vez. Cuidado con estos. Eso es lo que me gustaría a mí. Y para eso tenemos que ser súper competitivos, súper ambiciosos y pensar que podemos ganar a todos. O sea, yo tengo la sensación de que podemos ganar a todos. Lo que está fuera de duda es que le has dado un sello al equipo. Eso está claro. La gente sabe que compite contra un equipo concreto, con unas características concretas y que hay que sudar tinta china para ganaros. Y eso es un gran mérito también, yo creo. Y a pesar también voy a aprovechar eso, el único sitio donde no he sido capaz de hacerlo es en el Barcelona. Por eso, un poquito. Ahí viene un poco mi decepción con el Sito Alonso del Barça, ¿no? Como pero ten en cuenta una cosa. Pero hay que hablarlo en un contexto global, ¿eh? Si yo he conseguido siempre ser un equipo reconocible, te guste o no te guste, ¿eh? Sí. O sea, el Baskonia jugaba a un estilo, el Bilbao jugaba a un estilo, el Juventud jugaba. ¿Por qué en el Barça no? ¿Ah? Eso es lo que más. ¿Por qué solo un día? Y los demás días no. O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, no. Yo no lo entiendo todavía y te vuelvo a decir una cosa, me siento un afortunado de haber estado ahí, Un afortunado, no mucha gente puede decir esto, No muchos entrenadores pueden decir que han entrenado Fútbol Club Barcelona. Yo vine convencido y soy afortunado, no tengo ninguna queja de nada. Yo he contado mi realidad, lo que viví, pero estoy encantado de haber estado allí. No tengo ningún rencor, ninguno. Esto que comentas, Sito, de este orgullo de haber participado, algunas personas que han pasado por aquí, por el canal, o que hemos hablado nosotros, algunos nos dicen, es que al Barça no se le puede decir que no. Antes, con lo que nos comentabas de que, ostras, pues quizás en otro momento lo hubiese ponderado de otra manera, pero tiré para adelante y también quizá pesó el de este del Barça, no se le puede decir que no. En un futuro, si volviera a pasar el tren del Barça por delante,
Dios quiere que el proyecto de Murcia te vaya muy bien y sigas igual de encantado, pero si volviera a pasar ese tren por delante, ¿volverías a subir o tendrías más dudas, más cosas a las que hacer frente antes de decir que sí? Tendría que ser menos comprensivo, ¿sabes? Porque yo eso que dices lo entiendo, lo que al Barça no se le puede decir que no, pero yo creo que sí. Hay entrenadores que le han dicho que no, y vosotros lo sabéis en muchos momentos determinados, ¿no? Y, y creo que hay que aprender a decir no, ¿sabes? No, lo que pasa es que yo tengo mis dudas verdaderamente y no quiero cerrar con esto, pero os lo comparto también como estoy compartiendo toda mi verdad, ¿eh? O sea, no me guardo nada y podríais haber hecho muchísimas más preguntas, os hubiera respondido todas. Que podríamos estar 3 horas, ¿eh? Tengo serias dudas. Si Baskonia hubiera querido en la continuidad, que yo me gané la renovación por contractual, porque cumplí los objetivos que el club de Baskonia me marcó al principio de temporada. Si mi familia hubiera vivido en Vitoria, ten por cuenta que es imposible que me hubiera movido de ahí. Con eso te lo digo todo. Sí. O sea, que primabas mucho la familia en ese caso a la hora de tomar la decisión. Y el proyecto deportivo que funcionaba en Vitoria. El proyecto deportivo del Fútbol Barcelona, ¿eh? Sí. ¿Sabes? O sea, esto aquí no va, pero claro, pero es que el Baskonia a nivel europeo es un club reconocible también, claro, y dices, ostras, ¿sabes? O sea, si Inés hubiera estado en Vitoria y mi mujer hubiera estado en Baskonia, en Vitoria, con Berta, no me muevo de Baskonia seguro. Y la segunda pregunta de lo que te decía Roger, ¿y algún proyecto Euroliga te gustaría entrenar a futuro? El año pasado dije que no a uno, creo que es de los más importantes que ha habido este año en la Euroliga. Y bueno, dije, Mónaco. Bueno, es que bueno, dije, no puedo decirlo, creo que ha salido en algún sitio, ¿eh? Creo que ha salido en algún sitio, pero la gente, Mario, no lo entiende. Pero es que yo soy así, para lo bueno o para lo malo. Yo entiendo que hay gente que no entienda que el segundo año de Bilbao yo vi que no se estaban haciendo las cosas como se debía y me fuera a mi casa. Entiendo que no lo entiendan. Que no me fuera a Baskonia, no me fui a mi casa. Y pagué 115.000 euros por irme a mi casa. Y cuando fiché por el Baskonia, que fue más tarde, el Baskonia no pagó ninguna cantidad a Bilbao ni nada. Yo pagué 115.000 euros netos. Por ir al Barcelona dejé una cantidad súper grande también. Entonces, lo que te quiero decir es que no dependo, yo soy así, ¿sabes? Entonces, si yo estoy a gusto en UCAM Murcia y creo que podemos ganar a cualquiera, no me tengo que ir a un proyecto. Es muy complicado que salgas. Yo ya está en la Euroliga. Otra cosa es que salga un proyecto que yo vea que diga, ostras, esto deportivamente que digas, ostras, esto es una maravilla, hay que cogerlo, oye, yo qué sé, no, pero es que ahora mismo no me lo planteo. Murcia me ofrece todo lo que, o sea, no puedo decir, oye, es que esto no lo tengo, tengo alrededor de entre 5 y 6 millones, menos de 6 millones seguro de presupuesto. No, seguro, claro. Pero me gustaría tener 15, pero no los tengo. Bueno, yo me fío de lo que me dice yo no tengo ni idea de dinero de presupuesto, pero entre 5 y 5 y medio. O sea, nosotros tenemos jugadores que no tienen contratos como los que tienen otros, por supuesto. Estamos muy contentos con lo que conseguimos también, que estén, ¿no? Y teniendo que reinventar la plantilla un poco año a año con salidas de, obviamente, pues, no siendo un club de los punteros Murcia, si hay un jugador que destaca, pues vienen los grandes y se lo llevan como te va sucediendo cada año. Y palmeo esto de Roger. Aquí te he puesto votando, David. Ha estado para que machacara, mira que no soy pivote. ¿Qué opinas de la salida de Rodion Kurucs? Entiendo que le veías potencial a Euroliga. Sí, yo creo que un año más hubiera venido bien con nosotros, pero no es cuestionable el que se vaya. Le ofrecen es que no es comparable lo que puede ofrecer Baskonia, lo que puede ofrecer UCAM Murcia. Lo que pasa es que nosotros no olvidamos, y esto es muy importante me parece que para todo, yo lo tengo muy, muy en mente, al Rodi que vino. O sea, Rodi no vino del Barça, vino ese año en el que el año anterior al que fichara por UCAM Murcia, Rodi en la Liga Endesa jugaba en el Betis. Sí, me acuerdo. El Betis descendió. Sí. Y no acabó la temporada. Sí. Hubo 2 últimos meses mejores en Estrasburgo, con Luca Bianchi, que luego fue el seleccionador letón y que ahora todavía lo es. Y nosotros le fichamos en ese momento,
no esperamos a que jugara el europeo, lo fichamos en ese momento, por eso pudimos ficharle. Claro, no esperamos a que los jugadores jueguen bien, porque si no, no podemos ficharle. Y se ha ido Otto Rudy, que el año pasado tuvo alguna oferta que no le convenció, pero este año ha tenido una oferta que le convenció, que tiene una familia, que tiene una carrera y que tiene... Yo a Rudy lo tuve en el Barça, ¿sabes? Sí. Y por eso le tengo un cariño especial y lo tengo ahora a partir de noviembre como jugador de Letonia. O sea, yo a la familia Kurus, aparte que les aprecio mucho, pero les tengo un respeto y un cariño diferente a lo normal, ¿no? Pues oye, Sito, ha sido un placer charlar con rato. No te guardes ninguna, rato contigo. No, creo que no me dejó ninguna porque alguna que tenía, pero la has ido explicando tú del Barça. Sí, de modo propio ya han ido saliendo, Sí. y vamos tachando en el listado Ha de guión que ido teníamos. saliendo. Te agradecemos que hayas entrado al trapo a todo. Que eso La hay que honestidad, sobre valorarlo. todo, la sinceridad Eso y me honestidad gusta, también Me de... gusta. Y nada, Yo, eso si que me conocierais, has aceptado. si me Que has conocierais, aceptado. si me conocierais, soy así, ¿eh? Soy así para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Pero eso sí, repito, ¿eh? Tengo un gran respeto al club, a la gente que estuvo conmigo, a los jugadores que estuvieron conmigo. La afición no tengo absolutamente... Eso sí, ahora cuando voy pueden decirme lo que quieran, porque tengo las ganas como cuando voy a cada pista de ganarles al máximo, o sea, Normal. al máximo. O sea, ahora defiendo a mi club por encima de los demás, me da igual que cualquier otro. Pero en el tiempo que estuve allí, cero quejas en absoluto de la afición ni de nadie, la verdad. Pues muchas gracias, Sito. Nada, otro día te volveremos a convocar aquí en La Resistencia y agradecemos que hayas dedicado este rato con nosotros. Y nada, y que menos Muy bien, contra el gracias a Barça, vosotros. que tengas una brillante temporada. Exacto, sí. Bueno, vamos a ver si puede ser también contra el Barça. Vamos a intentarlo. Gracias, Sito. Bueno, gracias a Muchas vosotros. gracias. Gracias. Un saludo.